Hermanos, quiero pedirle que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, en el texto número 12. El título de este mensaje es ¿Verdaderamente recibiste a Cristo? ¿Verdaderamente recibiste a Cristo? Y nuestro tema es la salvación. Vamos a dar lectura primeramente al texto. Dice el texto número 12: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez más, hermanos, el texto dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un texto tremendo, es un texto pequeño, pero es un texto tremendo, el cual nos habla y nos da indicaciones precisas de cómo una persona se puede salvar. Si alguien tiene preguntas acerca de cómo una persona puede salvarse, lo único que tiene que hacer es leer este texto. El texto es muy claro porque nos dice: mas a todos los que le recibieron. Una persona para ser salva necesita de recibir al Señor Jesucristo y necesita de creer en su nombre. También la Escritura habla de una verdad tremenda que dice que es Dios el que da el poder de ser hechos hijos de Dios. Como les he dicho, este es un texto glorioso, es hermoso, porque nos trae a la memoria a cada uno de nosotros, nos trae al entendimiento de que los que creemos en Cristo Jesús, lo hemos recibido. Los que creemos en Cristo Jesús, creemos verdaderamente en su nombre y no creemos en ningún otro nombre. Ahora, primeramente, déjeme decirle que este es uno de los textos más mal interpretados en la historia. Este es uno de los textos el cual se ha minimalizado a una serie de preguntas pequeñas que se le hace a una persona, y si la persona responde positivamente a las preguntas, luego se le guía una oración e inmediatamente le dicen: en base a lo que este texto dice, ahora tú ya eres hecho hijo de Dios. Y es la famosa oración del pecador. Algunas personas dicen que las bases bíblicas para la oración del pecador son Juan capítulo 1, texto 12, Romanos capítulo 10, texto 9 al texto número 10, y Apocalipsis capítulo 3, el texto número 20. Pero ninguno de esos textos dice que esos textos se deben de interpretar de esa manera, resumir la verdad gloriosa del Evangelio a una pequeña oración, a algo tan simplista, tan minimalista, y decirle a las personas que si lo hacen, si lo repiten, ahora ellos como consecuencia son hijos de Dios, como si fuera una fórmula mágica. Básicamente la oración del pecador está salpicada de las filosofías de este mundo, está llena de las doctrinas de la metafísica, del pensamiento positivo, del poder de la palabra, es decir, solo nómbralo, confiésalo y recíbelo. Pero cuando nosotros leemos ese texto a la luz de las Escrituras, la oración del pecador no pasa la prueba para decir que este texto se debe de interpretar así. Cuando nosotros observamos la iluminación histórica, es decir, de qué forma el Espíritu Santo ha iluminado a las personas antes que a nosotros. Históricamente, todos los hombres de Dios que han escrito acerca de este texto, cómo lo han interpretado, ninguno lo ha interpretado como la oración del pecador. Simplemente dicen lo que el texto dice, que hay que recibir a Jesucristo, hay que creer en su nombre, y los evangelios y el Nuevo Testamento nos dicen qué significa recibir y qué significa creer. En esta mañana hemos leído la lectura bíblica en 1 Corintios capítulo 15, del texto número 1 al texto número 8, y Pablo describe con tanta claridad qué significa recibir a Cristo. Pablo no dice que recibieron a Cristo, Pablo dice que recibieron el Evangelio. Pablo dice que los que reciben el Evangelio perseveran en él, y los que perseveran en él retienen firmemente, y si no retienen firmemente la enseñanza del Evangelio, han creído en vano. Entonces, en ninguna porción de la Escritura se interpreta de esta manera. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué las iglesias o las personas están
tan aferradas a esta oración? ¿Por qué cuando uno dice esa oración no es bíblica, por qué inmediatamente contienden con uno? Hasta se les olvida muchas veces que somos hermanos y que debemos de tratarnos con amor. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla, es porque han puesto ellos su esperanza en esa oración, y si lo que ellos hicieron no es bíblico, entonces ellos todavía se encuentran en sus delitos y pecados, por lo tanto tienen que defender la tradición antes que defender la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de este tema, nosotros tenemos que ser justos. Tenemos que abordar o tocar el tema con claridad. La primera pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente: ¿habla la Biblia de hacer una decisión? Y la respuesta es sí. La palabra de Dios nos llama al arrepentimiento. La persona tiene que decidir en abandonar el pecado y seguir a Dios. La persona tiene que decidir en dejar sus esperanzas en sí mismo para salvarse y recibir la salvación por la fe en Jesucristo únicamente y no en nadie otro. La persona tiene que apartarse de la iniquidad y seguir al Señor en santidad. Y sí, la Escritura sí habla de tomar una decisión. Todos aquellos que hemos venido al conocimiento de Cristo, hemos tomado una decisión. Hemos resuelto no volver atrás, a poner nuestra confianza donde la teníamos antes, en los ídolos, en la religión, en la fe de nuestros padres, la fe equivocada, si no es de acuerdo a las Escrituras, en nuestra propia esperanza o en las filosofías del mundo. O tal vez no éramos religiosos y decíamos, yo no creo en la religión, yo creo en la filosofía. Y teníamos nuestra confianza y nuestra esperanza en la filosofía. Pero los que hemos venido verdaderamente al Señor Jesucristo, resolvimos, decidimos dejar todas esas cosas atrás. Ahora hay otro tema que las Escrituras tocan tremendamente y pareciera al mismo tiempo que se opone con lo que acabo de decir, y es el siguiente. La Escritura dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y nace otra pregunta, y es la siguiente. Entonces, ¿cómo se reconcilian estas dos cosas? Yo tengo que decidir, pero yo no puedo decidir aunque yo quiera. Es Dios quien tiene que tener misericordia de mí. Y bueno, solo el Señor sabe cómo trabajan esas dos cosas. Primeramente, debemos declarar esto, que la Escritura sí llama a una decisión. Y es la decisión de recibir a Cristo, de arrepentirse, de volverse a Dios, de apartarse del pecado. Ahora, el problema está en reducir el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo a una serie de 3 o 4 preguntas. Una de las preguntas es la siguiente: ¿reconoces que eres pecador? Y mucha gente dice sí. Pero el hecho de que una persona reconozca que es pecador no quiere decir que se ha arrepentido. Son dos cosas muy diferentes. Hay otra pregunta que se les hace a las personas, es la siguiente, y le dicen, ¿te gustaría ir al cielo? Y es una respuesta muy obvia. ¿A quién le gusta ir al infierno? A nadie. Todos quisiéramos ir al cielo. Yo no conozco una persona que diga, no, yo sí me quiero ir al infierno. Nadie, todo mundo nos queremos ir al cielo. Otra pregunta es la siguiente, ¿crees que Jesucristo murió por tus pecados? ¿Crees que fue sepultado? ¿Crees que resucitó de entre los muertos? Y la persona dice, sí, sí creo. Bueno, felicidades. Ahora te invito a que repitas esta oración conmigo, repítela y después de que la repitas ya eres un hijo de Dios. Pero la pregunta es la siguiente, ¿ese tipo de evangelismo pasa la prueba de las Escrituras? Y la respuesta es no. No, no lo pasa. Ahora, aquí está el conflicto. Nosotros debemos de decidir quién es nuestra autoridad. ¿Es nuestra autoridad las tradiciones de los hombres? ¿O es nuestra autoridad la palabra de Dios? Si decimos que la palabra de Dios es nuestra autoridad, entonces nos sujetamos a lo que la palabra de Dios dice. Y probamos todas las cosas a través de la Escritura. Pero si no decimos que la palabra de Dios es nuestra autoridad, entonces vamos a defender las tradiciones de los hombres.
Y esto es lo que ha estado ocurriendo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de creer de esta manera? Las consecuencias son las siguientes. En primer lugar, se desobedece el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se predica. Se predica la tradición. En segundo lugar, se engaña a las personas. Y nosotros seríamos culpables de decirle a una persona que ya es salva cuando en realidad no lo es. Otra de las consecuencias es que las personas dejan de buscar el ser salvos. Si el Espíritu del Señor está obrando en una persona, la persona dice, no, pero yo ya repetí la oración. Yo ya la repetí la oración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos de acercarnos a este punto? Y la respuesta es a través de las Escrituras. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en 1 Corintios, capítulo número 15. 1 Corintios, capítulo número 15, en el texto número 1. Y mire la forma en la que el apóstol Pablo habla a los corintios. La forma en la que él se dirige a ellos. Jamás, en ninguna de las exhortaciones, tanto en los evangelios como en el resto del Nuevo Testamento, se hace mención de una decisión, de un punto de partida. En el texto número 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y luego aquí viene y nos dice qué significa recibir. Dice, el cual recibisteis. ¿Qué recibió la persona? Los corintios. El evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Es decir, que les fue predicado, lo escucharon y reaccionaron al evangelio. Respondieron al evangelio. Decidieron en cuanto al evangelio. Más adelante el texto nos dice, el cual también recibisteis. Y luego nos da la primer característica o el primer fruto de un verdadero creyente. Dice, en el cual también perseveráis. Ahora, note lo que dice. No dice la oración que repetiste. ¿Te recuerdas que tú repetiste una oración? ¿Te recuerdas de tu decisión de fe? No. Le dice, recibieron el evangelio, ustedes respondieron al evangelio y por lo tanto ustedes están perseverando en el evangelio. ¿Lo pueden ver acá? Persevera en el evangelio. Texto número 2. Por el cual. ¿Qué quiere decir esto? Por el cual. Por el evangelio. No por la decisión de fe. Por el evangelio. Por el cual, asimismo. ¿Qué pasó en primer lugar? Lo recibieron, perseveraron y en tercer lugar, ¿qué debe de hacer? Lo debe de retener. Retener. Es decir, que su esperanza no está en ningún otro más que en Jesucristo. Su esperanza está basada únicamente en Jesucristo y en las buenas nuevas de salvación que solamente Él ofrece. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál es el resultado? Sois salvos. ¿Qué quiere decir? Y si no perseveran y si no lo retienen, ¿cuál es la consecuencia? Creyeron en vano. Sí profesaron, vinieron a la iglesia, dijeron que eran creyentes, pero en realidad creyeron en vano. Ahora este texto es tremendo, porque nos da una claridad tan tremenda, no lo que dicen los hombres. Cuando una persona se acerca a un pastor, le dice, ¿sabe, pastor, estoy teniendo dudas en cuanto a mi fe? Muchas veces los pastores le dicen, no dejes que Satanás te ponga dudas. ¿Qué tú no te recuerdas el día que repetiste tu oración? El día que hiciste tu decisión por Cristo y la persona dice, oh, sí es cierto, sí me recuerdo, pastor. No te preocupes, tú vete en paz y no dejes que Satanás te perturbe. Y la persona dice, no, sí soy cristiano. Y niegan los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trayendo convicción de que la persona no es creyente, de que la persona es pecadora. Y los hombres están interviniendo en la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le dicen, tú hiciste una decisión. En lugar de que les digan, el Espíritu te está trayendo convicción de que eres pecador. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu maldad. Y tal vez Dios te conceda misericordia y puedas creer en el Señor Jesucristo. Y como consecuencia tus pecados te sean perdonados.
Pero no, con tal de defender la tradición de la oración, de la decisión de fe, los hombres siguen exactamente lo mismo en lugar de que sean como hizo el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Dice, hermanos, les prediqué el evangelio. Ustedes dieron muestras de haberlo recibido. Con los años ustedes están perseverando. Pero si ustedes lo retienen, entonces son salvos. Si no lo retienen, entonces no son salvos. Una de las consecuencias tremendas en cuanto a creer de esta manera, no de la manera del apóstol Pablo, de la manera bíblica, sino de la manera de los hombres, es la siguiente. La iglesia se llena de gente fornicaria, de gente adúltera, de gente mentirosa, de gente irreverente al Señor, pero se les dice, bueno, hermanos, que andas en la carne, pero yo me recuerdo que tú hiciste una decisión por Cristo. Cuando no es bíblico. Cuando no es bíblico. Entonces lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente, ver a través de las Escrituras qué es lo que está pasando. Otro de los problemas que se encuentra en el entorno de la oración del pecador es el siguiente. ¿Cuál es su entorno? Si ustedes ven la televisión, a estos televangelistas famosos o pastores famosos están predicando sobre algún tema y les dicen, Dios te quiere prosperar, Dios quiere que tú seas sano, que tú seas próspero, que tú seas feliz, que tú tengas de todo, que tú seas cabeza, que tú no seas cola, y le habla puro pensamiento positivo, 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 y al final voltea la cámara, se le queda viendo, dice, de paso, nunca terminamos ninguno de nuestros servicios sin hacer una invitación para que se reciba a Cristo. E inmediatamente le dicen, Jesucristo murió por ti, murió por tus pecados. Jesucristo fue crucificado, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo resucitó al tercer día. Si tú crees esos hechos y repites esta sencilla oración conmigo, felicidades, ya eres miembro de la familia de Dios. Busca una iglesia bíblica donde se predique el evangelio. Pero la pregunta es, ¿cuál evangelio si nunca lo escuchó? Ahora quiero probarles, hermanos, a través de la Escritura, que nuestra mente, nuestro entendimiento sea aclarado a través de la Escritura. En primer lugar, ¿es este entorno un entorno bíblico? Y la respuesta es no, no lo es. No lo es porque siempre que se ha predicado el Evangelio, siempre se ha mencionado, siempre que se predica el Evangelio o para que una persona sea salva, tiene que haber predicación del Evangelio. Nadie se puede salvar si no escucha la predicación del Evangelio. Nadie se salva escuchando un canto. Nadie se salva escuchando un testimonio. Nadie se salva teniendo un sueño. La Escritura dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Primera de Corintios capítulo 1, texto 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. Escuche esto. ¿Cuál es el método que a Dios le agrada para salvar? Agradó a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiere decir que el entorno bajo el cual una persona tiene la posibilidad de ser salva es cuando el Evangelio se predica. Si no se predica el Evangelio, nadie puede ser salvo, porque eso es lo que a Dios le agradó. Eso es lo que la Escritura dice. Vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo número 4, el texto número 23. Mateo capítulo número 4, el texto número 23. Y hay una lista larga de escrituras, hermanos, que podríamos en esta mañana ver. Les voy a dar una lista, pero también quiero ver algunos de los textos. Mateo 4:23. Dice el texto, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Jesús no venía únicamente, como dice al final del texto, a sanar las enfermedades. Jesús no hacía campañas de sanidad. La plataforma no era, vengan, escuchen un mensaje bonito
y los vamos a sanar a todos. Esa no era la plataforma era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo número 9, en el texto número 35, aquí mismo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Más adelante en el capítulo número 11, el texto número 5, capítulo 11, texto 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio de Cristo. Note esto, hermanos. La pregunta, nota lo que el texto dice. El texto no dice, y el Evangelio es anunciado. ¿Nota la palabra que antecede al Evangelio es anunciado? ¿Cuál es, hermanos? ¿A qué grupo de personas se menciona? A los pobres. No son como los falsos maestros en el día de hoy que dicen, hay que enseñar a la gente cómo prosperar. El otro día estaba viendo de pasada a este hombre llamado Cash Luna diciendo que había un grupo de fundamentalistas religiosos que los estaban atacando porque ellos enseñaban a la gente cómo prosperar. Y dice, blasfemia contra el Espíritu Santo que nos ataquen. Mentiroso. Mentiroso, ¿por qué? Porque a los pobres se les debe de predicar el Evangelio de Cristo. No encuentra usted en ninguno de los evangelios, en el Nuevo Testamento, una enseñanza consistente de cómo hacerse rico. Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Y este hombre toma un texto de la segunda carta de Juan, creo es, donde dice, amado, espero que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y esa es su plataforma. Cuando ese es un texto que si lo interpretamos correctamente, es un hermano dándole un deseo a otro hermano, pero en el resto de la Escritura no es una enseñanza como la justificación, la santificación, la resurrección. No es una enseñanza bíblica. Y estos hombres con un solo texto son tan osados de decir y de defender lo que no pueden respaldar con las Escrituras. ¿Cuál es el problema? ¿Enseñan a la gente a hacerse ricos? No. Enseñan a la gente que traiga ofrendas para ellos, para que Dios les dé a ellos después en regreso. Los que son ricos son ellos. Están en sus programas de televisión con trajes de $5,000, $10,000, con relojes de $50,000 y les dicen, ¿no es mucha ostentosidad traer esos trajes y esos relojes? Y dicen, no. El hijo de un rey es un príncipe, Jesucristo es mi rey, yo soy un príncipe, ¿y cuándo has visto un príncipe de Arabia que se vista con mendineces? Pero la pregunta es, ¿enseña eso la Escritura? No, no lo dice, no hay un solo texto, no hay nada. Y nosotros debemos de decirlo a boca abierta, hermanos, no tenerles temor. No lo dice la Escritura. Y no vamos a creerlo como consecuencia. Más adelante, hermanos, en el capítulo 24, texto 14. Capítulo 24, el texto número 14, dice el texto, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué debe de ser predicado, hermanos? ¿La doctrina de la prosperidad? No, el evangelio del reino. El evangelio, las buenas nuevas de salvación para todos los hombres. Otro texto en el capítulo número 26, el texto número 13. Capítulo 26, el texto número 13. Dice la Escritura, de cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué se debe de predicar? El evangelio del Señor Jesucristo. Vamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 1, texto 14 y texto 15. Marcos capítulo 1, texto número 14 y texto 15. Dice el texto, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y el texto 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Más adelante en el capítulo número 13, el texto número 10, aquí en el nuevo Evangelio de Marcos.
Marcos 13:10. Capítulo 13, texto 10 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Lucas capítulo número 3, el texto número 18, y después les voy a dar una lista de referencias si ustedes quieren anotarlas y verlas, y después vamos a pasar a otros textos más en el Nuevo Testamento, en las epístolas pastorales. En el evangelio de Lucas, en el capítulo número 3, el texto número 18, Lucas 3, 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas del evangelio. ¿Qué es lo que anunciaba, hermanos? Las buenas nuevas del evangelio, es decir, el evangelio. Capítulo 4, texto 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero ¿qué dice? En el texto 18 al principio, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, predicar el evangelio. Capítulo número 7, el texto número 22, 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado, otra vez, el evangelio del reino. Más adelante en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, texto número 25. Ustedes habrán de recordar porque en semanas pasadas vimos ese pasaje de Felipe y el etíope, Hechos 8:25, y ellos habiendo testificado, hablaban la palabra de Dios. Hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Esto fue lo que ellos anunciaban, el evangelio. Capítulo 14, texto 7 y texto 15. Capítulo 14 en el libro de los Hechos, texto número 7 y texto 15. Y ahí predicaban el evangelio, texto número 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué predicaban otra vez? El evangelio del reino. En 2 de Corintios capítulo número 10, el texto 16. 2 de Corintios capítulo número 10, en el texto número 16. Dice el texto, y que anunciáramos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros, para no gloriarnos en lo que ya estaba preparado. En el libro de Gálatas, un poquito más adelante, y nada más, Gálatas capítulo número 1, el texto número 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué anunciaba Pablo? El evangelio, capítulo 2, texto 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mira, aquí los apóstoles no se reunieron a discutir las doctrinas de la prosperidad. No existían. No existían las doctrinas de la prosperidad, como tanto se propagan en el día de hoy. Ellos discutieron y hablaron en el evangelio. Capítulo número 3, el texto número 8. Y la escritura, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué le dio? La buena nueva. Dios le predicó o le dio el evangelio a Abraham. En el capítulo número 4, en el texto número 13, capítulo 4, texto 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Qué anunció Pablo? El evangelio. No anunciaba otra cosa. Si quieren anotar un par de referencias, Colosenses 1:23,
Primera de Tesalonicenses 2:2, Primera de Pedro 1:12, capítulo 4, texto 6, Apocalipsis 14, texto número 6. Nada más, hermanos, para mencionar algunas referencias. Entonces, volvemos a nuestra discusión, a nuestro punto. ¿Es el entorno contemporáneo de la iglesia bíblico y apropiado para que los que están ahí se salven? Y la respuesta es no. No, porque no están predicando el evangelio. Es muy sencillo. Usted prenda la televisión y escucha a los predicadores más famosos y usted va a escuchar que no predican el evangelio. Difícilmente mencionan el nombre de Dios. Difícilmente mencionan el nombre de Jesucristo. La palabra pecado se extinguió. El infierno, ¿quién sabe qué será eso? No se conoce nada, absolutamente nada de esto. Entonces, no hay entorno bíblico. Como hemos podido observar en las Escrituras, este es el método que Dios eligió para salvar a las personas. En segundo lugar, ¿hay alguna evidencia en la predicación apostólica que sustente la práctica de la oración del pecador? Y la respuesta es no. Podríamos, hermanos, estudiar todo el libro de los Hechos. Yo le exhorto a que haga eso. El libro de los Hechos. Y busque a través del libro de los Hechos donde los apóstoles dijeron a la persona: si crees estas cosas, ahora repite conmigo esta oración y ya eres salvo. O que mencione: en base a la decisión que en el pasado hiciste, eres tú salvo. Vamos a observar por un instante dos pasajes de la Escritura de la predicación de Pedro. Pedro aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, específicamente del capítulo número 2 hasta el capítulo número 7 aproximadamente, un poco antes, en el capítulo número 6. Su primera predicación, Hechos capítulo número 2, comenzando en el texto número 14. Vamos a ver los elementos de la predicación apostólica. Los elementos de la predicación apostólica. Texto 14 hasta el texto número 40. Comenzando en el texto 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta, ¿quién? Joel. ¿Cómo comenzó su predicación el apóstol Pedro? ¿Citando qué? Escritura. El libro de los profetas. Y no solamente cita el libro de los profetas, sino que cita el Nuevo Testamento. Aunque todavía no se había escrito, pero él cita los hechos que vendrían a ser escritos. Vamos a ir por partes. Mire, comenzando en el texto número 17, hasta el texto número 21, cita la profecía de Joel capítulo número 2, texto 28 al texto número 32. E inmediatamente después, comenzando en el texto 22 al texto número 23, cita lo que en el día de hoy conocemos en el Nuevo Testamento como Mateo 27:35, Marcos 15:24, Lucas 23:33 y Juan 19:18, donde dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros bien lo sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y luego vienen todas las referencias bíblicas. Texto 24, cita Mateo 28, texto número 5 al texto número 6, Marcos 16:6 y Lucas 24:5, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Más adelante, en el texto número 25 al texto número 28, cita el Salmo 16, texto 8 al texto número 11. Más adelante, en el texto número 29, texto 30, cita Salmo 89, versos 3 y 4, y el Salmo 132, texto 11. Y sigue más adelante, y comenzando en el texto número 34 al texto 35, cita el Salmo 110, texto 1, y así sucesivamente. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Les predicó
lo que las escrituras en el Antiguo Testamento decían acerca del Señor Jesucristo, que Él es el único que puede salvar, que Él es el cumplimiento de las escrituras. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro hizo lo que él mismo escribió en 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso fue lo que él hizo. En este texto cita aproximadamente, creo que son aproximadamente 12 referencias bíblicas. Después, ¿cuál es el próximo elemento que él tiene? En el texto número 36. En el texto número 36 los exhorta, y en el texto número 37 vemos la obra poderosa del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra en la vida de una persona, nosotros no podemos hacer nada, por más que les hagamos confesar y repetir con su boca la oración del pecador. No es la confesión, no es el pensamiento positivo, es la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu, haciéndonos reaccionar y entender lo que la palabra de Dios dice. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Dios es justo, por lo tanto nos tiene que condenar en el infierno. Dios es amor y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y ofrece salvación en Cristo Jesús. Dios es misericordioso. Y en el texto número 38 viene la conclusión, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo concluyó Pedro la predicación del Evangelio? Haciendo un llamado a que tomen una decisión en base a lo que el Espíritu Santo hizo en el texto número 37, hermanos. ¿Qué dice el texto 37? Al oír esto, dice que se compungieron. ¿Sabe qué significa eso? Fueron traspasados como con una lanza en el corazón. Se compungieron, les dolió. Y Pedro no tuvo ninguna necesidad de preguntarles nada. Ellos dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Hemos pecado? ¿Hemos crucificado al Santo de Dios, al Cristo? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? No tenemos esperanza. No tenemos ninguna esperanza. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabe qué están diciendo con esas palabras? Ayúdeme, porque yo no puedo hacer nada por mí mismo. Si no tiene Dios misericordia de mí, no hay nada que yo pueda hacer. Ese es el único momento en el que una persona puede ver al Señor Jesucristo como lo más glorioso. Pero cuando no se le predica el arrepentimiento a las personas, el evangelio verdadero, ¿qué hacen las personas? ¿Están mascando chicle? Y luego dicen: sí, joven, tú que estás sentado allí, veo que estás poniendo atención. ¿Te gustaría recibir a Cristo? Sí, ¿por qué no? Y pasan y reciben a Cristo. Es terrible, hermanos. Es terrible. Y eso es algo que nosotros hemos visto vez tras vez. ¿Qué les dice Pedro? Texto 38. En base a lo que Dios estaba haciendo. Note que Pedro no utilizó tácticas. Ahora quiero que vean esto. ¿Cómo sería un servicio contemporáneo en el día de hoy? El predicador dice: quiero pedirles a todos los hermanos, baja la voz, que inclinen el rostro, y enseguida pasa el organista o pianista y empieza a tocar una música solemne, creyendo que la música piadosa va a traer arrepentimiento al corazón de la persona. Y se le dice a la gente: nadie hable, por favor, intercedan por los que están acá. Y luego dice: ¿hay alguien que le gustaría recibir a Cristo? Levante su mano. Y muchas veces van los familiares de los no creyentes: ándale, órale, hasta tu chanza. Hermanos, así pasó. Y es muy triste, hermanos. Yo sé que es muy triste hablar de situaciones como estas, y más si son familiares. Y algunos ni siquiera se atreven. Lo que les quiero decir, mis hermanos, es lo siguiente: no juguemos con las cosas sagradas. No juguemos. Si el Señor va a orar, el Señor va a orar. Lo que nosotros debemos de preguntar es más bien lo siguiente: ¿escuchaste la predicación del Evangelio?
¿Está el Espíritu Santo trayendo a tu corazón la convicción de que eres pecador? ¿De que necesitas arrepentirte? ¿De que necesitas el Salvador, el único Salvador, Jesucristo? Y si la persona dice sí, podemos orar con ella, ¿por qué no? O decirle, pues ora y pide perdón a Dios. Y estemos ahí calladamente y dejemos que la persona ore. Y si verdaderamente fue salvado, va a ocurrir lo que dice 1 Corintios 1:15. Recibió el Evangelio, persevera en él y lo va a retener. Y lo va a retener. ¿Qué más vemos en este texto? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa recibir? Recibir significa lo siguiente. Recibir significa arrepentirse de los pecados, porque es lo que el Evangelio manda, y si la persona se arrepiente, está dando una evidencia de que sí está recibiendo. Y si la persona se bautiza en el nombre de Cristo Jesús, si cree únicamente en el nombre del Señor Jesucristo, el mismo texto nos dice el texto, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Más adelante el texto nos dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, escuche esto, hermano, no paró ahí, ¿verdad que no? Bueno, ya se acabó todo, ya recibiste a Cristo, ahora, ¿qué hacemos? Vámonos a comer, vámonos a celebrar. Vamos a celebrar que te convertiste. Y la persona dice, ¿de veras? Vamos. Y van a celebrar. ¿Pero qué dice el texto? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, otra vez lo mismo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro dijo, es que ya creyeron, ¿para qué les digo más? No los dejó, les volvió a insistir y siguió insistiendo. En el capítulo número 3, encontramos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, capítulo 3, texto 1, y uno de los hombres que estaba ahí, los familiares llegaban y lo ponían, un cojo de nacimiento, les pedía dinero. Entonces Pedro no le dio dinero, sino que le dio lo que Dios le había dado, el Señor Jesucristo, para sanar a este hombre, y sanó. Ahora el punto es el siguiente, comenzando en el texto número 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. ¿Qué mensaje les predicó a los que estaban ahí? Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y empieza la predicación. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diera a un homicida. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Citando Escritura. Otra vez, citando Escritura. En el texto número 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y sigue más adelante. El punto es el siguiente. ¿Con qué concluye Pedro? Texto 19. Así que, el texto 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y luego dice, así que, ¿qué quiere decir estas dos palabras? En base a lo que ya les dije, en base a lo que ustedes escucharon, ¿qué deben de hacer? ¿Qué es lo que deben de hacer? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué les predicó? El Evangelio. ¿Y cómo los exhortó? Con el arrepentimiento. Más adelante les sigue predicando. No termina ahí la cosa, les sigue predicando. Dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado,
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló diciendo por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Texto 22, porque Moisés dijo, y luego cita Deuteronomio 18, texto 15 al 17, y luego sigue citando en el texto número 23, Deuteronomio 18, 19, y continúa citando el texto número 24 al 25, Génesis 22, 18, y vuelve a seguir citando hasta que el texto número 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. No hay lugar para la oración del pecador. Pedro no entendía que el evangelio glorioso de Cristo se podía resumir a 3 o 4 preguntas para indagar la condición de la persona y luego decirle, sí, estás listo para que recibas a Cristo. Él no entendía las cosas así. Él decía, yo predico, el Espíritu obra. Si el Espíritu obra, hay evidencia. Si hay evidencia, yo exhorto. Si la persona viene y profesa ser creyente y dice que recibió a Cristo y creyó en el nombre del Señor Jesucristo, quiere decir que recibió el Evangelio, va a perseverar y lo va a retener el Evangelio a pesar de la persecución. Esta era la vida en el Nuevo Testamento, hermanos. No existía la vida que en el día de hoy se conoce en muchas iglesias, una vida cobarde, una vida raquítica, una vida, no sé qué palabras despectivas utilizar para hablar de un evangelio barato, rebajado, pobre, donde se le tiene temor a los hombres y el mensaje se customizó a los hombres, se les hizo apropiado para ellos, se investigó qué quieren escuchar y eso les dieron. Y eso les están dando en el día de hoy. Y ellos lo están recibiendo y se sienten contentos. El día de ayer estaba hablando con el pastor Eric Bonilla y me estaba diciendo que una señora llegó a su iglesia y le dijo que él que creía de poner en las puertas de su casa leche y miel. ¿Leche y miel? Sí, que había que untar las puertas de la casa con leche y miel. ¿Cómo está eso? Sí, es que el pastor de la iglesia donde me congrego nos dijo que si nosotros untábamos leche y miel y mandábamos una ofrenda de $100, el Señor nos iba a prosperar. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, qué terrible. Nos da risa y la pregunta es, ¿y usted lo hizo? Y la señora dice, sí, sí lo hice. Y estoy en fe esperando mi bendición. Eso fue lo que supuestos siervos de Dios, sin base en las Escrituras, le dicen a la gente. Ahora, ¿de dónde sacó eso? La leche y la miel. ¿Está en la Escritura la leche y la miel? Y la respuesta es sí, sí está. ¿Qué dice? Fue la promesa del pueblo de Israel que los iban a llevar a una tierra que fluía leche y miel. ¿Pero qué tuvieron que hacer para sacar la leche y la miel? ¡Trabajar! No había pozos de leche, no había pozos de miel. Entonces toman una porción de la Escritura que la maquinan como Satanás maquina las cosas, la tuercen y le dicen a la gente, ¿quieres ser rico? ¿Tienes necesidades? Pónganse de pie todos los que tienen necesidades. Y se ponen de pie la mayoría de las personas. Hermanos, vamos a hacer un pacto con Dios. Traiga su ofrenda de $100, désela al ujier y el ujier le va a entregar un frasquito de leche y un frasquito de miel directa de Jerusalén. Póngalo en la puerta de su casa y usted va a recibir las bendiciones porque usted pactó con Dios. Usted hizo pacto con su boca. Su boca tiene poder para pactar. Hermanos, nos da risa, pero eso es lo que les enseñan. Eso es lo que les están enseñando. Que tu boca tiene poder. ¿Y sabe de dónde salió la famosa oración del pecador? Del poder de tu boca. Es que tú confesaste. Es que tú dijiste. Tú pactaste con Dios. Y Dios toma muy en serio todos los pactos. Basura. La oración del pecador no es bíblica. No salva. Lo único que salva es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna otra cosa. Hermanos, y nosotros debemos de entender lo que la Escritura dice.
Por eso tenemos que ir a través de tanto pasaje en la Escritura, de la Escritura donde se predica. Quiero terminar con 1 Corintios 15, hermanos. En 1 Corintios 15, en el pasaje que acabamos de leer, hay una razón específica por la cual lo cité, y es la siguiente. Pablo menciona que los corintios recibieron. Y este pasaje describe muy claramente Juan capítulo 1, texto 12. ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿Qué entendía Pablo por el recibir a Cristo? ¿Cómo lo interpretaba? ¿Cómo lo enseñaba? En el texto número 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué debemos de ser los predicadores, hermanos? ¿Predicar qué? El evangelio, hermanos. El evangelio. El evangelio. Ninguna otra cosa. El evangelio. Y aquí se describe el evangelio. El evangelio que os hemos predicado, en el cual también recibisteis. ¿Qué hicieron cuando se les predicó el evangelio? Se arrepintieron. Se arrepintieron. Dejaron la adoración en los templos de Diana, la diosa cazadora. Dejaron los adulterios. Miren, hermanos, vamos un poquito para atrás y vamos a ver qué fue lo que dejaron. Si ustedes leen conmigo en el capítulo número 6, déjenme ver si me acuerdo de mi texto que estaba pensando. No me acuerdo si es el 6:11, donde dice, y esto erais algunos de vosotros. Sí, es el texto 9, 6:9 al 11, en adelante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Note lo que dice Pablo, hermanos. Pablo no les está diciendo, ¿que tú no sabes que si no repetiste la oración, no vas a ir al cielo? No, él no habla de una fórmula mágica, no habla de una confesión de boca, habla de una obra interna. Esta obra interna, en el texto 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Una versión en inglés dice, no sean engañados. Y luego menciona los fornicarios. Y los corintios habían sido hombres y mujeres fornicarios. Asistían a los templos a ofrecer sus ofrendas y a meterse los hombres con prostitutas, las mujeres con prostitutas y muchos hombres de ellos con hombres tipo transvesti, hombres homosexuales. Y aquí se mencionan en esta lista. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y luego fíjese lo que dice, ni los afeminados. Estos son los homosexuales que sirven como mujeres a otros hombres. Los que se echan con varones, estos son los que andan con homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego en el texto 12 dice, y esto erais. Esto es lo que eran algunos. Y esto erais algunos de vosotros. ¿Cómo dice el texto, hermano? Y esto erais algunos. ¿Pero qué ocurrió? Pero gracias a Dios, mis hermanos, que ustedes confesaron a Cristo, repitieron la oración y por fe son salvos. ¿Eso dice el texto, hermanos? No lo dice. Miren lo que dice el texto. Dice, ya habéis sido lavados. Dios los lavó. Ya habéis sido santificados. Dios los santificó. Porque está hablando de una obra no que tú hiciste, de una obra externa que te ocurrió a ti en el momento de la regeneración. Cuando naciste de nuevo, Dios te lavó, Dios te justificó, Dios te santificó. Dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto fue lo que ocurrió. Nunca Pablo interpretó como que la confesión de boca era un hecho
de una oración modelo, la cual se le enseña a la persona que tiene que repetir y que si lo hace con sinceridad, es una obra segura y perfecta. Nunca. Yendo al capítulo número 15, Pablo no les da seguridad a ellos. ¿Ven ustedes algún compromiso de Pablo con los corintios? Ninguno, hermanos. Pablo les dice, nosotros, texto 1, les predicamos el evangelio. Ustedes dijeron que lo recibieron. Ustedes están perseverando. Dice, pero el texto 2, por el cual asimismo, note este sí. ¿Ve usted ese sí ahí? ¿Qué peligroso es? Sí. Sí, si acaso, si lo haces. Y en el día de hoy se le dice a la persona, es que tú ya lo hiciste. ¿No te recuerdas? Mira, hermanito, solo haz esto. Vete a tu casa, agarra el certificado de membresía que te dio el pastor, solo ve la firma del pastor y de los diáconos. Eso es todo lo que tú necesitas. No dejes que Satanás te perturbe. No, hermanos, no lo está perturbando Satanás. Es el Espíritu Santo que está trayendo convicción de pecado a la vida de la persona. Texto 2. Dice, si retienes, ¿qué tenían que retener, hermanos? La palabra que os ha predicado. ¿Qué les predicó Pablo? El Evangelio. El Evangelio. ¿Cuál es el resultado? Entonces son salvos. Ahora, si no retienen, ¿cuál es el resultado de acuerdo al final del texto? Creyeron en vano. Creyeron en vano. Texto 3. Porque primeramente os he enseñado, y este es el Evangelio, hermanos, lo que asimismo recibí. ¿Qué se les enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, este es el Evangelio. Cuando decimos que Cristo vino y murió por los pecados, trae todo un contexto de enseñanza bíblica. Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Dios no puede ser alcanzado ni tocado por el pecado. Dios es justo. Si Dios no castiga el pecado, Dios no puede ser justo y tiene que castigarlo. Pero Dios es amor. Y en su amor Él envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Cristo murió una muerte sustitutoria. Ahora, ¿cómo lo apoyaron eso? ¿Esa fue la opinión de Pablo? ¿O qué dice el texto, hermanos? Véanlo, hermano, allá dijeron atrás fuerte. Conforme a las Escrituras. Si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Si no, cállese la boca. Cállese la boca. ¿Sabe por qué? Porque Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pero ¿sabe qué es lo que se dice hoy en día? Hoy en día se hacen estudios bíblicos y les dicen, la primera cosa que dice el maestro del estudio bíblico es, aquí todos somos iguales. Quiero decirles que siéntase libre de dar su opinión. Su opinión es valiosa. Vamos a aprender juntos. Hermanos, ¿andarán dos ciegos y no van a caer en un agujero? Más vale que el maestro sepa y que el maestro conduzca y que el maestro enseñe, como dice Pablo, conforme a las Escrituras. Mis hermanos, si usted quiere enseñar y usted quiere ser, como dice Rick Warren, no un maestro, sino un moderador, sálgase del ministerio. No se meta, no enseña. ¿Por qué? Porque está agarrando fuego. Está cargando fuego para sí mismo. Yo tenía un cliente en la jardinería que se congrega en una iglesia que yo conozco y él un día me dice, yo enseño en una célula, pero no me veo como un maestro, me veo como un moderador. La pregunta que la Biblia ¿qué dice? ¿O somos maestros o somos moderadores? Maestro, conoce el Evangelio, enseña el Evangelio. No conoce el Evangelio, no se meta a descubrir el Evangelio junto con nadie. Porque los dos se van a engañar, los dos se van a confundir. Ninguno de los dos podrá salir a otro lugar y llevar al otro hacia la orilla. El texto número 4 dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cómo, hermanos? ¿Conforme a qué? A las Escrituras.
Pablo dice, yo les anuncié el Evangelio y fue conforme a las Escrituras. No fue conforme a mi opinión, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Más adelante dice el texto, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Había más de 500 testigos que vieron al Señor Jesucristo resucitado. Y saben, mis hermanos, que en esos tiempos no se propagaban las herejías en contra de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque había testigos. Pero nomás dejó de haber testigos oculares, inmediatamente germinaron todas las semillas de herejía. Texto 7, perdón. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así también habéis creído. Pablo decía, de acuerdo al texto número 11, si no predican conforme a las Escrituras, no son de nosotros. Hermanos, y todo aquel que no predique conforme a las Escrituras, no importa que sea bautista, no importa que sea bautista del sur, no importa que sea de la Asociación de los Ángeles, si no predica de acuerdo a las Escrituras, no es de nosotros. No es de nosotros. Es de otros, no es de nosotros. Texto 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. ¿Por qué estoy leyendo el texto número 15? ¿Por qué estoy leyendo el texto número 15? ¿Quiero hablar de la resurrección? No, hermanos. Quiero probar un solo punto y con eso termino. Noten lo que dice Pablo. Vamos a trabajar un poquito con el texto. Texto 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Noten las dos cosas en el texto 14. Si Cristo no resucitó, su predicación no sirve, ni la fe tampoco de ellos sirve. Pero como Cristo sí resucitó y como fue anunciado por las Escrituras, el mensaje es bíblico, su predicación es poderosa y los que creen en el Evangelio son salvos. Ahora, ¿qué dice el texto número 15? Aplicándolo a la oración del pecador. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Cristo que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escuche esto, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Una gran mayoría de personas que creen en la oración del pecador, que no es bíblica, por lo tanto los que predican que la oración del pecador regenera, no predican un mensaje bíblico. Vana es su predicación y los que la reciben y creen en ella, vana es su fe. Y como consecuencia, ¿qué dice el texto? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, todavía se encuentran en sus delitos y en sus pecados. Mis amados hermanos, este tema es un tema serio. No es un tema para no contender. Es un tema en el cual nosotros debemos de contender. No debemos de quedarnos callados. Debemos de predicar la verdad del Evangelio. No importa, mis hermanos, cuáles sean las consecuencias y los resultados. Necesitamos de enseñar
que lo único que puede salvar es la predicación expositiva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una clara explicación del Evangelio, la obra poderosa del Espíritu Santo, y que si Dios está obrando, va a ser evidente en las personas que no se necesita rogarles que se conviertan. Se necesita hacer preguntas en las cuales, si Dios está obrando, entonces decirle a las personas que solo Dios puede tener misericordia de ellos. Vamos a orar, hermanos.